Te adoramos, Señor. Gracias, mis amados, por haber tenido esta cita con el Señor. Esta es una cita directamente con el Espíritu Santo de Dios. Él va hablando a nuestras vidas en el día de hoy. Y es un tema muy importante. Un tema es dirigido hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Jesucristo. Hay algo que yo miro con tristeza en estos días, y es que muchos de nosotros decimos y creemos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos estamos realmente preparados para la venida del Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente podemos discernir el tiempo en que estamos viviendo? Esa sería la pregunta clave para nosotros en este tiempo. Hay algo esencial para todo cristiano, para todo discípulo. Esencial significa importante, lo básico, lo más elemental. Y es que nosotros estemos en armonía con la Escritura. Armonía con la Escritura significa o implica que nosotros tengamos una relación tan íntima con nuestro Dios a través de su palabra, que nosotros podamos comprenderla, comprender el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo, y comprendamos también el mensaje de Dios para los tiempos anteriores pasados o los mensajes del futuro. Saber discernir en qué tiempo o periodo histórico nosotros estamos viviendo va a marcar una diferencia en cómo nosotros vamos a vivir esta vida cristiana cotidianamente, diariamente. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, seríamos unos ignorantes de la palabra. No hay de otra. Pero ser un ignorante implica que todas las cosas van a suceder, van a acontecer, todo lo que está declarado en su palabra se va a cumplir, pero nosotros no lo vamos a entender. Nosotros no lo vamos a comprender porque estamos en esa ignorancia. Ahora, si nosotros estamos en armonía con la Escritura, podremos, por el contrario, comprender todos los periodos bíblicos. Así estaríamos alineados perfectamente con la voluntad del Padre. Y esto es muy importante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, por lo que dice la Escritura. Miremos que dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice la palabra del Señor, mira esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante es para cada uno de nosotros saber que Dios no retarda su promesa. Y qué triste para aquellos que no entienden el tiempo y la misericordia de Dios, además de su paciencia. No entenderlo literalmente los pone a ellos en un camino muy estrecho, y no es precisamente el de la salvación. Porque la ignorancia, mi amado, hace que ellos van a sufrir las consecuencias de todo lo que está prescrito en la palabra del Señor. Así que el propósito de Dios, mi amado, con esa paciencia, esperando a manifestarse en cierto periodo histórico, mi amado, no es porque Él esté retardando la promesa, porque Él haya dicho y esté moviéndola para atrás. No, es porque Él quiere que ninguna alma se pierda. Si nosotros entendemos eso y entendemos los tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto no deberíamos estar buscando las almas para la salvación? Ayudándolos a llegar al conocimiento de la Escritura, a una relación con Dios estrecha por medio de su palabra, y a la salvación de la vida eterna, la salvación de sus almas. Mucha gente, tristemente, ha pasado por alto lo que Dios ha prescrito en su palabra. La Biblia le llama tiempos de ignorancia. Mira esto, Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mira, una orden. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Está bien, vivíamos en una ignorancia, está bien, alejados de Dios, no conocíamos la palabra de Dios. Pero si ahora el Señor ha alcanzado nuestras almas, mira, no ignores la voz de Dios en tu vida. Quizá esta es la oportunidad que tu alma está anhelando. La oportunidad que Dios te está ofreciendo para ir delante de su presencia para siempre. No podemos despreciarla, no podemos desecharla. Dios da una orden y dice a todos los hombres que se arrepientan. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Arrepentirnos de nuestros pecados? No, arrepentirnos de estar en la ignorancia. Ahí el tema central es la ignorancia. Ese es el problema con el mundo hoy en día. Viven en la ignorancia, caminan en la ignorancia y les gusta la ignorancia. No, entre menos yo sepa de eso, menos juicio me va a tocar a mí. Falso. La ignorancia no va a eximir a nadie del juicio de Dios. Por el contrario, todo el peso de la ley va a caer sobre ellos. Deberíamos aprovechar que Dios pasa por alto nuestra ignorancia y nos ayuda a nosotros a conocerle mejor por medio de su palabra. Dios espera que nos arrepintamos de la ignorancia. Ignorancia por andando a buscar dioses en la creación y no al Dios creador. Ahora, además de esto, mis amados, quiero que sepa que también es nuestro deber ayudar a muchos a levantar los ojos al Dios maravilloso y perdonador antes de que venga el tiempo de retribución. Tiempo de retribución, mis amados, para que lo entienda, es el tiempo de juicio de Dios, donde Dios va a pagarle a cada quien lo que se merece. Ese periodo nosotros lo conocemos como la tribulación. Ahí todos los que le han dado la espalda a Dios van a recibir el precio de su maldad, de su indiferencia, de su ignorancia para con Dios. Nosotros no podemos ignorar este tiempo, no podemos ignorar la retribución del Señor. Porque estos tiempos ya están declarados en la palabra. Ya está dicho en la palabra. Mira esto. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles, mi amado, es literalmente la iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y mire, y note esto que dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado a dónde? ¿A dónde se supone que nosotros vamos a entrar? Claro que sí, a nuestra morada final. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Mira esto. Por segunda vez el Señor nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Otros, ¿cuáles otros, mi amado? Pues los que están ignorando lo que nosotros ya sabemos por la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, mira, está hablando de un tiempo organizado, preciso, acontecimientos que suceden en ciertas ocasiones. Primero viene una parte del levantamiento de todos los que durmieron en Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados o arrebatados, dice la Escritura, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto es importante. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que en la Escritura nosotros conocemos como el rapto. Ahora, no se confunda.
Obviamente la palabra rapto no está en la Biblia. Mucha gente quiere contender por esa palabra rapto y dice, no, el rapto no está en la Biblia. Sí, tienen toda la razón. La palabra rapto no está, pero esa palabra es arrebatamiento, es un sinónimo de arrebatamiento. Quitar con rapidez, con muchísima velocidad. Eso es el rapto. Arrebatar algo, raptar algo, quitarlo, sin que la gente tenga oportunidad de hacer algo al respecto. Esa palabra rapto que nosotros utilizamos, la han tomado de una iglesia, una Biblia, una escritura en latín, de la Reina Vulgata. La Reina Vulgata tradujo esa palabra arrebatamiento como rapture. Y en inglés le dicen rapture. En español rapto. Es exactamente lo mismo. Si nos vamos a contender por una palabra, pero el concepto está claramente ahí dado. No peleen por el concepto, por la palabra, ahí está el concepto. ¿Cuál es el concepto? Seremos llevados rápidamente con el Señor en las nubes. Ahora, muy importante, yo les dije que notaran que la venida del Señor sería en las nubes. Porque esta no es la segunda venida del Señor. Este simplemente es el levantamiento de la iglesia. Luego que levante la iglesia, entonces va a tratar con el pueblo de Israel. Por eso el misterio que decía el apóstol Pablo en Romanos 11:25 de la plenitud de los gentiles, dice, hasta que seamos llevados al lugar, al sitio que nosotros vamos a ir. ¿Cuál es ese sitio? Pues las nubes con el Señor para ser transformados. Después vendrá el tratamiento de Dios con el pueblo de Israel. Mire esto, para Dios solamente hay dos naciones, el pueblo de Israel y el resto de la gente, por eso se llama gentiles. La plenitud de las gentiles es lo mismo que la iglesia. Cuando la plenitud de los gentiles hayan sido levantados para el cielo, entonces, ¿quiénes quedarán en la tierra? Todos los que no tienen a Dios, los demás gentiles que no aceptaron a Jesucristo, más el pueblo de Israel. Primera de Pedro 1:5, Dios le manifiesta a Pedro cuándo será esa salvación para el pueblo de Israel. Mira esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A diferencia de nosotros, la salvación de nosotros es hoy, dice la Escritura. El día de la salvación es hoy. Hoy se supone que nosotros entremos al reposo del Señor. Que hoy tomemos una decisión para nuestras almas. Para entonces hacer parte de ese cuerpo de Cristo y podernos levantar con el Señor. De lo contrario, tristemente, mucha gente va a tener que pasar la tribulación con el pueblo de Israel. Y van a ser levantados en ese tiempo postrero. Usted no va a querer estar aquí, porque no va a ser igual que la iglesia. La iglesia va a ser levantada en gloria. El pueblo de Israel, la mayoría van a ser levantados en sufrimiento, porque van a pasar por la tribulación. La iglesia, pues, nosotros estamos esperando un levantamiento y esto es algo inminente. En otras palabras, algo que está por suceder en cualquier momento. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que seamos levantados en cualquier momento. Del momento del arrebatamiento o el rapto, si me permiten usar esa palabra, no hay señales notorias en la Escritura. No que no hayan, sino que no son notorias. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Todas las señales que la Biblia nos muestra son para la segunda venida de Jesucristo, para levantar a su pueblo Israel. Viene después de un periodo que ya les voy a mostrar una gráfica, de 7 años de la tribulación. Allí va a tener un tratamiento con Israel, va a levantar a Israel. Pero para el levantamiento de la iglesia no hay señales. Una cosa que nosotros sabemos es que nos vamos 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. Ahora miren esto, preste atención. Dios no oculta su voluntad de sus hijos.
No la ocultó de sus discípulos. Mira esto, Juan 15:15 dice, mas yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Este es Jesús hablando con sus discípulos, israelitas, judíos. Y le dice algo bien interesante. Ya no van a ser más siervos, esclavos en otras palabras. Ahí entendemos nosotros que Jesús venía como un rey y el pueblo de Israel eran sus súbditos, sus siervos. Él les dice, ya no los voy a llamar más mis súbditos. Ahora ustedes serán mis amigos. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir todo lo que planeo hacer con cada uno de ustedes. Y lo manifestó. Está en su palabra. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 1 verso 5. Una salvación futura con la segunda venida de Jesucristo. No lo ocultó, se lo dejó saber. Ahora, nosotros no somos israelitas. No somos judíos. No somos siervos del Señor, somos su cuerpo. Donde está la cabeza está el cuerpo. Lo que el cuerpo hace es porque la cabeza lo dice o lo manda, correcto. Eso es imposible que esta mano no sepa lo que la cabeza quiere hacer. Esta mano no se manda sola. Ella recibe órdenes, recibe la información directamente de su cabeza. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Ahora, les dije, no hay señales del rapto. No hay señales notorias. Pero mira una historia particular que muestra la Biblia, que enseña la Biblia, que es muy representativa de lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la historia de Elías y Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 11 y 12. Esto es una figura del rapto. Una figura de lo que Dios va a hacer con nosotros, la iglesia. Y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes ellos? Elías y Eliseo. Y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. En otras palabras, se lo llevó rápidamente. Usted ha cogido algo y lo quita rápido, que el viento luego viene después y hace un remolinito. O sea, esta es una figura de lo que es el rapto, el arrebatamiento. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Mira esto. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Wow, qué interesante. De ahí es donde nosotros podemos comprender que en el momento del arrebatamiento nada de esto va a ser llevado para las nubes. Todo esto se va a quedar en la tierra. Este es un rapto. Una manifestación del rapto. Literalmente es una figura en la cual nosotros debemos apreciar qué es lo que está por venir para la iglesia. Ahora, lo más interesante de esta historia está en el verso 5 del mismo capítulo, Segunda de Reyes 2, verso 5. Mira esto. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, Eliseo estaba caminando con Elías, no lo quería soltar porque había una promesa de Elías. Si tú ves, cuando el Señor me lleve para el cielo, vas a recibir el doble de lo que yo tengo. Así que Eliseo andaba pegadito de él, no lo quería soltar. Pero cuando iban caminando juntos, se acercaron a ellos unos profetas que estaban en Jericó y le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Mi pregunta es esta: ¿cómo estos profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado ese día? ¿Cómo? Esa es la pregunta más interesante. ¿Cómo Eliseo también lo sabía? ¿Cómo? Si era un arrebatamiento del Señor, algo que iba a suceder
repentinamente. Elías le dijo a Eliseo: camina conmigo, preste atención, camina conmigo. Si tú ves, cuando el Señor me levante, vas a recibir el doble de lo que yo tengo, porque es la petición tuya, el doble de la bendición. Algo hizo Elías, caminó con él. Pero el hecho de que caminara con él no implica que hubiera un letrero que dijera, párate aquí, que aquí es donde el Señor te va a levantar. Nada por el estilo. Elías no sabía, o no se lo confirmó, Eliseo, no se lo confirmó a Elías: mira, hoy camina conmigo porque hoy el Señor me va a levantar. Él dijo: más te vale que tú estés preparado, más te vale que tú andes conmigo para que tú recibas lo que has pedido. Y esta es una enseñanza para nosotros. Mira esto: el día que el Señor levante para la iglesia, aunque en la Biblia no hay señales para eso, no es imposible que nosotros lo sepamos, porque Dios no lo va a ocultar de nosotros. El problema es qué tan conectados nosotros estamos con la palabra del Señor. ¿Cuánto estamos caminando con el Señor nosotros para darnos cuenta cuándo va a ser ese momento? Porque ese momento va a ser anunciado. A Eliseo se lo anunciaron: sabes que Jehová te quitará hoy al Señor de sobre ti, a tu Señor de sobre ti. ¿Cómo ellos lo sabían? Había una intimidad con Dios, una comunión con su palabra. Comprendían los tiempos del Señor, comprendían y entendían las señales que Dios había dejado en su palabra. Por eso la Escritura dice que nosotros ya no podemos ignorarlo. Todo el tiempo el Señor lo dice: no ignoréis, no ignoréis, no ignoréis. ¿Por qué la iglesia lo ignora? Porque no tienen una comunión con el Señor, porque no caminan con el Señor. Por eso no lo saben. Si nosotros camináramos con el Señor todo el tiempo, mi amado, Él no lo ocultaría de nosotros. Miren esto, esta historia. Leímos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Ok? Y ahí leímos la historia del arrebatamiento que está inminente, que está por venir. La anunciación de parte de Dios para aquellos que están preparados, que seremos levantados con el Señor en el aire. Este es el capítulo que le sigue a esos versículos anteriores. Este es el capítulo 5. Leemos el 4, 13 al 18. El capítulo 4 termina en el verso 18. Inmediatamente sigue el capítulo 5. Y recuerde esto: para nosotros está en capítulo y versículo, pero esto no era así, esto era una carta. O sea que inmediatamente terminaba en el 18, seguía esta información que vamos a leer a continuación. Mira esto, preste atención, abra sus sentidos espirituales. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La clave está en el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren esto. Si la venida del Señor es al final de los 7 años, después de la tribulación, Pablo le dice a la iglesia: mira, ustedes no están en ignorancia. No solamente ustedes, por el conocimiento de la palabra de Dios, conocer los tiempos, pueden entender el momento en que serán levantados de la tierra, pero tampoco van a quedarse aquí para que todo este periodo de tiempo, lo que le llama la Biblia el día del Señor. El día del Señor, mi amado, no es un día donde Él viene. El día del Señor, de acuerdo a la Escritura, son los 7 años de la tribulación. Por eso dice Pablo: estos 7 años no te van a coger a ti fuera de lugar, si tú estás en comunión con Dios. Si tenemos al Señor en nuestros corazones y una íntima relación con Él. Ahora, si no la tenemos, pues obviamente los va a coger como ladrón en la noche. Mira verso 5.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mira esto, preste atención, abra su oído espiritual, lo que el Señor o el Espíritu le habla a la iglesia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen, mi amado, no tienen tiempo de tener una relación con Dios. Están ocupados durmiendo. Están en la ignorancia, en el desconocimiento. El Señor nos dice, nosotros no somos de la noche, somos del día. Usted no duerme de día, usted utiliza la noche para dormir. Como somos del día, no de la noche, mi amado, no durmamos. Estemos apercibidos de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Velemos y seamos sobrios. Esto lo digo yo muchas veces, lo repito una vez más para la bendición de aquellos hermanos que no lo han oído. Sobrio es lo contrario a ebrio. Un ebrio, lo primero que pierde es el juicio. Cuando tú tomas licor, lo primero que tú pierdes es la capacidad de juzgar lo que es correcto, lo incorrecto, pierde el dominio propio. Por eso los borrachos hablan de más, hacen de más, no se acuerdan ni lo que dijeron. Pero la Biblia espera de nosotros que seamos sobrios. En otras palabras, que no estemos embriagados, que estemos conscientes, que comprendamos los tiempos de Dios para nosotros. Pregunta que yo hago, ¿será esa una realidad en nuestra vida? ¿Seremos verdaderamente sobrios espirituales o estamos ignorando la palabra de Dios? Porque perdóneme, la palabra de Dios se va a cumplir a plenitud. Permítame le explico algo. En la Biblia, esta escritura es un libro profético. 87% de la Biblia son profecías, de las cuales se han cumplido todas, y si no la gran mayoría. Lo poquitico que falta por cumplirse es precisamente porque no ha llegado el tiempo, porque estamos cumpliendo un tiempo, el periodo de los gentiles o la iglesia, pero apenas se acaba este tiempo, vienen una serie de sucesos que necesitan cumplirse, de lo cual la Biblia también habla, pero de aquí para atrás ya todo se ha cumplido. ¿Qué va a hacer que lo que falta por cumplirse no se cumpla? Es el mismo Dios, es su palabra. Él no miente ni se arrepiente, dice la escritura. Se va a cumplir. Verso 7, 4, 5, 6, 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, mira esto, con ese hombre espiritual que estamos estudiando los miércoles, con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, mi amado, no va a pasar por la tribulación. Muchas personas o iglesias o congregaciones que no comprenden la palabra de Dios o no la interpretan o permiten que ella se interprete a sí misma, dicen que la iglesia va a ser levantada en la mitad de la tribulación, pero la Biblia lo dice, no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cómo nosotros vamos a pasar la ira de Satanás? Especialmente la de Satanás. O la de Dios, que es la segunda. Porque son 7 años, los 3 primeros años y medio la ira de Satanás, los segundos 3 años y medio la ira de Dios. No estamos puestos para ira. Seremos levantados antes. Miren esto. El mundo no puede entender ni discernir los tiempos, pero se supone que nosotros sí. Se supone que tú y yo, mis amados, estemos yendo por la palabra del Señor, escuchando la voz de Dios y estando preparados para ese momento en el que el Señor nos va a levantar. Mucha gente, entonces, le dicen a uno, no, pero es que la Biblia dice que ese día nadie lo sabe, que ese momento nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Sí, yo sé dónde sacan eso, miremoslo en la Escritura. Mateo capítulo 24, versos 35 al 37. Dice la Biblia:
El cielo y la tierra, este es Jesús hablando, perdón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mi amado, primero que todo, esto ya lo sabemos, no lo podemos ignorar. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no se están refiriendo al rapto. No es lo mismo el día del Señor que la venida del Hijo del Hombre, que es la venida del Señor. No es lo mismo tampoco que el día de Jesucristo. A ver si yo me hago entender. En la Biblia, cuando tú leas el día de Jesucristo, se refiere al rapto. Cuando leas el día del Señor, se refiere a la tribulación. Cuando leas la venida del Hijo del Hombre, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando del rapto. Está hablando entonces de la segunda venida de Jesucristo. Ahora sí, vamos al gráfico, a ver si lo entendemos un poquito mejor. Por medio de este gráfico, mi amado, vamos a tratar de comprender los acontecimientos en los cuales estamos viviendo. Después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, comienza un periodo llamado la plenitud de los gentiles, que nosotros conocemos el periodo de la iglesia. Desde Cristo hasta el día de hoy han pasado 2000 años. Lo que nosotros entonces estamos esperando, y estamos esperando también de Dios saber cuándo va a ser ese momento, ¿ok? Estar apercibidos, así como Eliseo estuvo apercibido del arrebatamiento de Elías, nosotros poder estar apercibidos de cuándo el Señor nos va a levantar. Entonces, se va a dar en un periodo de tiempo el cual está muy cercano. De esto vamos a hablar la próxima semana en detalle. Va a ser una predicación, más bien un estilo clase antes que predicación, para que entendamos perfectamente esta gráfica en detalle. Va a haber un periodo de tiempo donde la iglesia se va a levantar, como dice la escritura, en lo que nosotros le decimos el rapto, que no es nada más ni nada menos que un sinónimo de arrebatamiento, en las nubes con el Señor. Inmediatamente entonces viene un periodo de 7 años llamado la tribulación, y ahí viene la segunda venida de Jesucristo. La diferencia entre el rapto, la venida de Jesús en el rapto y la venida de Jesús al final de la tribulación, es que en el rapto Él viene y se encuentra con nosotros en las nubes. Él no pone los pies en el suelo, porque todavía la retribución de Dios o la tribulación para estas almas no se ha dado. El castigo para la desobediencia no se ha dado. Él no puede poner los pies en la tierra todavía. Tiene que pasar un periodo de 7 años según enseña la escritura. Lo que Mateo nos enseñaba literalmente es la segunda venida de Jesucristo. No está hablando del rapto. Ahora, todas las señales para la segunda venida de Jesucristo, que sí hay señales, y perdón, ¿quiénes buscan señales? ¿Quiénes están esperando las señales? Israelitas, los judíos, correcto. Los israelitas o los judíos buscan señales, y los griegos sabiduría, o los gentiles sabiduría. Hay señales para la segunda venida de Jesucristo, pero nosotros los gentiles tenemos sabiduría. En nosotros debe estar la sabiduría, no para esto, pero saber que 7 años antes nos vamos. Debemos estar apercibidos del cumplimiento de todo lo que se va a dar en este periodo de tiempo. Así nosotros sabremos, el día puede ser hoy, o el día puede ser hoy. Estar apercibidos. Esa segunda venida de Jesucristo es con un propósito: sellar el castigo para la humanidad. 3 años y medio la ira de Satanás, 3 años y medio la ira de Dios, y luego sella ese juicio, ese castigo, con una guerra llamada la guerra de Armagedón. Esto lo vamos a estudiar un poquito más profundo la próxima semana, si el Señor no ha venido y no nos ha llevado. Amén. Los judíos conocían la palabra. Los discípulos de Jesús conocían la escritura. Oyeron a Jesús hablar acerca de este acontecimiento, de su segunda venida.
Mateo 24, verso del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y ahí vienen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, no se les olvide que los israelitas buscan señales y están esperando las señales de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es al final de la tribulación. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Ellos están preguntando de esto. ¿Por qué preguntan de esto? Porque no se les olvide que a Pedro se le fue revelado que la salvación del pueblo de Israel era al final. Después de mucha tribulación, dice la Escritura. El pueblo de Israel van a tener que ser probados aquí y luego el Señor va a venir a traer salvación para ellos. La tercera pregunta es: ¿y qué señales habrán del fin del siglo? Las señales del fin del siglo se está refiriendo a todo lo que viene después del final de la tribulación. Esto es la guerra de Armagedón, el gobierno de Jesucristo por 1000 años y los acontecimientos finales que los veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Jesús dijo algo muy importante entonces. Le preguntaron: ¿qué señales habrán de tu venida? Vimos en Mateo que Jesús les dijo: el cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no van a pasar, pero la verdad, el día y la hora en que yo venga, no lo sabe sino el Padre. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él estaba en carne aquí en la tierra. Él no había subido al cielo. Tenemos esta escritura de Hechos capítulo 1, donde Jesús ya había muerto, había resucitado y se había manifestado a sus discípulos por 40 días. Y esto es exactamente antes de Él ser llevado al cielo. Ahora, ellos, los discípulos, vuelven y le hacen la misma pregunta, porque Jesús nunca se las contestó. En Mateo capítulo 24 sí les da profecía de todo lo que va a acontecer, pero no les dijo la fecha. Ellos están interesados en saber cuándo. Dígame el día, yo quiero estar preparado, ¿no? Igualito que nosotros quisiéramos estar preparados para el rapto. Dígame, ¿cuándo tú vienes? Yo lo quisiera saber. Le hacen entonces la misma pregunta y le dicen, Hechos capítulo 1, versos 6 al 7. Entonces los que se habían reunido, como 120, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esto es después de la resurrección. Mire la pregunta. Ahí no preguntó por los gentiles. Ellos no preguntaron por los gentiles, ni por el resto del mundo. Ellos nada más dijeron, por el pueblo de Israel, ¿nos vas a restaurar? Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las seasons, estaciones, que el Padre puso en su sola potestad. Note esto, mi amado. Esto no quiere decir que Jesús no lo sepa. Jesús sí lo sabe. Él ahora está sentado en el trono a la diestra del trono de Dios. Él ya es uno con su Padre. Y lo que el Padre sabe, Él lo sabe porque son un solo Dios. Lo que Jesús está dejándonos saber es que solamente el Padre tiene la potestad de anunciar ese periodo de tiempo. O de decir, ve para la tierra, hijo mío, haz lo que tienes que hacer. El Hijo no va a dañar los planes a su Padre Celestial. Ellos se respetan, cada uno en su rol. Esa potestad entonces le fue dada al Padre. Así que Mateo capítulo 24 no es para la iglesia. De lo que está hablando es del pueblo de Israel y le está hablando al pueblo de Israel, y lo que está hablando es de la segunda venida de Jesucristo, no del rapto. Una vez más veamos 1 Tesalonicenses 5:9.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, la ira de Dios no solamente se va a manifestar a través de la tribulación, pero también en la guerra de Armagedón. Literalmente nuestro Señor Jesucristo va a venir a pelear en contra de los hombres, de Satanás, los demonios caídos, pero también de los hombres Eso es la ira, eso es un momento de violencia. Pero la iglesia, tú y yo, mis amados, no estamos en la mente de Dios con el propósito de pasar por ese periodo de tiempo, porque hay una razón para ello. Ahora, el que piense distinto se va a meter en problemas con el Señor. Déjeme, yo le muestro esta historia brevemente. Éxodo capítulo 17, verso 6. Esta es la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando pasaron el Mar Rojo, vagaron por el desierto. Al otro lado del desierto tuvieron sed, le pidieron agua para beber a Moisés. Moisés se acercó a Dios y Dios le dice a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Tenían sed, le pidieron agua a Moisés. Moisés habló con Dios. Dios le dijo: ve, toma tu vara, golpea la roca, golpea la peña, y agua va a brotar de ahí para quitar o calmar la sed del pueblo. Pero desafortunadamente esta no fue la única ocasión donde Israel se quejó de Dios, de la sed que tenía. Y hay otro evento, en Números capítulo 20, verso 8 al 12, y dice: le vuelven a pedir agua a Moisés por segunda vez. Y Dios le dice a Moisés: toma la vara. ¿Quién es la vara? Figura de Jesucristo. Vara significa necer, y a Jesús se le conoce como Jesús el Nazareno, pero es de necer, Nazareno, la vara de Isaí. Es la misma vara, hablando de Jesús. Reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Mira, esta vez le dice: y habla a la peña. La primera vez le tenía que golpear, la segunda vez le tenía que hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la roca o la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. El Señor, ¿qué le dijo? Que le tenía que hablar, y él la golpeó. Muy bien. Y la golpeó 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero esto trajo una consecuencia. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Yo traigo esta información, mis amados, porque es muy importante que nosotros entendamos que el tiempo de la iglesia está preparado por Dios. Que la iglesia, nosotros que somos el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de esta roca, no podemos ser golpeados por segunda vez. Vamos a ser levantados en un arrebatamiento. Hay muchas iglesias hoy en día predicando que el cuerpo de Cristo va a pasar por la mitad de la tribulación o por toda la tribulación. En otras palabras, ellos están golpeando la roca por segunda vez, pero ellos no van a poder meter esa congregación al reposo. Se van a meter en problemas con el Señor. No van a poder meter, porque desconocen la Escritura. Por un propósito muy específico, Dios le dijo a Moisés: no golpee la roca, háblale. Mi amado, ten la plena confianza, certeza y certidumbre de que el cuerpo de Cristo no va a pasar por la tribulación.
La pregunta es, ¿estaremos nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Si estás dentro del cuerpo de Cristo, mi amado, esto es el gozo, es la certeza de nuestra salvación. Pero si no, es tiempo de que nosotros pongamos los ojos en el autor de nuestra salvación y lleguemos al conocimiento de Jesucristo. Hagamos parte de su cuerpo. ¿Cómo podemos hacer parte de su cuerpo? Como la Biblia dice, aceptándolo, confesándolo, creyendo que Él murió y resucitó. Entonces serás salvo, dice la Escritura. Eso te vincula al cuerpo de Cristo. Entonces todo esto que está declarado en la palabra no afectará tu vida. Ahora miren esto. Miren esto que es bien interesante. Deuteronomio 34, 10 al 12. ¿Quién era Moisés? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Quién era Moisés? Tremendo hombre delante de Dios. Tremendo siervo de Dios. Pero miren algo. Moisés no pudo pasar a la tierra prometida. No pudo pasar a la congregación a la tierra prometida. Porque se saltaron los tiempos de Dios. Él no comprendió que le estaba dañando el perfecto plan al Señor. El plan de Dios era que la roca no fuera golpeada por segunda vez. En otras palabras, Cristo no puede ser crucificado por segunda vez. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, no podemos pasar por la tribulación, por el dolor, por el sufrimiento por segunda vez. Si a Moisés no le perdonó el haberle fallado al Señor, perdóneme, tenga mucho cuidado. ¿Dónde tú estás prestando tu oído? La semana pasada hablamos acerca de eso. Entender los tiempos que nosotros vivimos. ¿Dónde estamos prestando nuestro oído? Porque hoy en día se han levantado falsos profetas, falsos maestros. Está declarado en la Biblia. Va a suceder en los últimos tiempos. Personas sensuales, sin conocimiento de la Escritura, que van a hacer que mucha gente no entre a la salvación. Van a sufrir el castigo. Están torciendo la palabra del Señor. Amados, no estamos llamados a vivir en ignorancia. La comunión con Dios nos permitirá a cada uno de nosotros que Él se manifieste con todos sus planes por completo a su cuerpo antes de que nosotros seamos levantados. Él lo va a manifestar. Así como se lo dejó saber a sus discípulos, así Dios nos dará la certeza en el momento en que Él venga por su iglesia. Hoy el Señor viene por mí. Hoy lo sentiremos, de verdad lo sentiremos. Déjeme, yo le enseño algo bien importante, muy importante. Hay una historia del pueblo de Israel, de los discípulos. Después de que Jesús en Mateo capítulo 24 les habló de los tiempos finales de su segunda venida, Él les trae una parábola, una historia escondida, para que ellos traten de pensar en eso y espiritualmente entiendan qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que preparar para ese periodo de tiempo. Mire esto, Israel fue dejado en la palabra para que nosotros aprendiéramos de ellos, como dice Romanos 15:4. A través de lo que ellos vivieron, nosotros podemos aprender qué es lo que Dios espera de nosotros, la iglesia. Como cristiano, como parte del cuerpo de Jesucristo, ¿cómo yo sé cuándo será el momento del rapto? Vamos a hablarlo. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas
eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ya vamos a hablar de esto. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salmo 119, me lo salté. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Déjame, yo me vuelvo hasta aquí. Esto es importante. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. El aceite es la figura del Espíritu Santo. Los prudentes son los que mantienen una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Son vasos limpios para el Señor. Están llenos del Espíritu Santo, o estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces luego vamos a la lámpara, a la palabra. Pero teniendo el Espíritu Santo, entonces podemos entender qué es lo que la lámpara me está diciendo. Me va a alumbrar mi paso, mi camino. Me va a decir cuándo va a ser ese momento. Porque un clamor se va a escuchar antes de que el Señor venga. ¿Estaremos nosotros preparados para oír cuándo va a ser el momento del rapto? ¿Cuándo va a ser ese momento? La Biblia dice que se va a saber antes de que el Señor venga. Lo importante es que tú tengas el Espíritu Santo y que tengas la palabra de Dios en tu vida. Yo les voy a traer un mensaje la próxima semana. Vamos a ir un poquito más profundo en esto. Porque hay forma de que nosotros podamos entender cuándo va a ser ese momento del arrebatamiento. Está en la palabra. Va a ser anunciado antes de que el Señor venga, de que nuestro Jesucristo venga por nosotros. El problema aquí es: ¿qué nos identifica a nosotros con respecto al Señor? ¿La prudencia o la imprudencia? ¿Cómo Dios nos verá? Porque dentro de las que estaban esperando al esposo, también habían imprudentes. Imprudentes eran aquellas que no tenían al Espíritu Santo. Mira, tenían lámparas, pero no tenían aceite. Hay mucha gente que lo que tiene es Biblia en la cabeza, información, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo. Y la información, mi amado, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Los que tengan la letra, mi amado, se van a morir, se van a quedar. Pero el Espíritu Santo es el que nos permite ver por la Escritura y escuchar esa voz de Dios cuando el Señor diga: vengan a mí, benditos de Dios. Vengan a mi presencia. Aquí en las nubes os estoy aguardando para darte la vida eterna. Estos insensatos o insensatas, mira, tomaron la Biblia, pero no tenían aceite con ellas. Terminemos la historia para que entendamos un poquito mejor. Entonces todas aquellas vírgenes, todas las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que porque nuestras lámparas se apagan. En otras palabras, mucha gente se van a arrimar y le van a decir a uno: venga, explíqueme qué es lo que la Biblia dice, porque ellos van a sentir la venida, el rumor de la venida del Señor. Ellos también la van a escuchar, lo único que no van a estar preparados para cuando el Señor venga. Ahí, ¿cómo nosotros podemos darle el Espíritu Santo? Es imposible. Es imposible que ellas puedan compartir el aceite. Nosotros no podemos compartir al Espíritu Santo. Tenemos que buscar al Espíritu Santo para nuestras vidas. Yo no se lo puedo dar a ninguno de ustedes. Yo lo tengo que buscar para mí. Si yo busco el Espíritu Santo para mi vida, pues yo voy a tener la iluminación para comprender la Escritura. Pero esto no es algo que yo lo pueda dar. El Espíritu Santo tenemos que buscarlo, anhelarlo, para entonces comprender las Escrituras. Estas imprudentes van y le dicen: venga, deme el Espíritu Santo, yo quiero entender qué es lo que está pasando, yo sé que algo va a pasar. Va a ser muy tarde para ellas.
Las prudentes le respondieron diciendo, mire esto, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Les dijeron, yo no puedo darle el Espíritu Santo. Se recibe por la misericordia del Señor. Si yo me pongo a tratar de hacer algo que a mí no me compete, no es mi trabajo, darte la llenura del Espíritu Santo, me voy a quedar aquí por hacer algo que Dios no me ha llamado a hacer. Ahora, ustedes no han ido a la fuente, no han ido a buscar el aceite a la fuente. Entonces, vayan a los que la venden, en otras palabras, y en su iglesia no le enseñaron. Ahora vayan a su iglesia a ver qué pueden hacer por ustedes. Pero una vez más, I'm sorry guys, it's gonna be too late for them. Comprad para vosotras mismas. El aceite se puede comprar, pero eso es lo que están ofreciendo las iglesias hoy en día. Dame tu dinero, tráigame las ofrendas, los diezmos, todo el dinero, dámelo, el 10% de lo que gana, tráigamelo aquí, y el Espíritu Santo va a llenar tu vida. Eso es lo que pasa ahí. Se van a quedar. Mira esto. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Si ve que hubo un clamor antes de que el esposo viniera. Mi amado, no es imposible que nosotros nos apercibamos del momento del rapto. No es imposible, lo veremos la próxima semana. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mi amado, una vez que el Señor levante a su iglesia, ya la puerta se va a cerrar. El único periodo de gracia que Dios puede manifestar por el resto de las almas es a través del sufrimiento y el dolor, y eso será el periodo de tribulación. Algunos serán salvos ahí, pero van a tener que pagar un precio muy alto por haberle dado la espalda al Señor. Un precio que, mi amado, el Señor está ofreciendo. Recíbeme y te lo voy a quitar de encima. Ya lo pagué, el sufrimiento yo ya lo pagué. Ya me golpearon a mí, me crucificaron. ¿Para qué tú te vas a hacer golpear, abofetear, latigar, escupir? ¿Para qué? No pases por ahí. Ya lo hice por ti. Acéptame. Es lo único que tú tienes que hacer. Entonces verás mi gloria. Pero estos se van a quedar afuera. Se van a quedar afuera. Primero que todo, la gracia del Señor no se compra con dinero. No van a conseguir el aceite que necesitan para sus lámparas. El entendimiento en la escritura no les va a llegar. Van a tener que pasar el sufrimiento. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, mira esto, no los conozco. No los conozco. Y tenían lámpara. Tenían Biblia en la cabeza. Lo que tenían era una relación, se me olvida siempre esa palabra, no, académica con el Señor. Se aprende en la Biblia como aprendiéndose un libro de ciencia, de geografía, de historia, pero no tiene la iluminación del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No tienen el aceite. Mira esto. Velad pues, porque no sabéis. El Señor ya termina aquí, punto. Y vuelve y le dice a los israelitas, a los discípulos: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Está hablando de su segunda venida. Muy bien. A pesar de que está hablando de la segunda venida, esto es un reflejo para nosotros entender que va a pasar también en el rapto. Va a ser anunciada la venida del Señor, pero solamente los que estemos preparados, llenos del Espíritu y de gracia, podremos comprender ese tiempo. Ahora sí, lo había movido de lugar, I'm sorry. Muy bien. Lucas capítulo 12, verso 56. Dice el Señor:
hipócritas. Le dice a los israelitas, no, esto no le estoy diciendo yo a ustedes. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. La queja de nuestro Señor Jesucristo es una queja que a mí me duele en lo profundo de mi corazón. Hubiéramos anhelado nosotros haber visto el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto no quisiéramos haber conocido a Jesús. Pero el pueblo de Israel, que por 2000 años, y yo diría 4000 años, estuvo escuchando los profetas anunciar la venida del Rey y el Señor de ellos, de su Creador, Dios con los hombres, Emmanuel. Le vieron cara a cara y no le reconocieron. Y el Señor les llama hipócritas. Ustedes miran para el cielo y dicen va a llover, miran para el cielo y dicen qué bonito día está haciendo, no va a llover este día, arman paseo y se van. Pero yo he venido aquí al mundo, me he manifestado al mundo y ustedes no pueden distinguir este tiempo. Y Jesús hablaba de la manifestación del Mesías. Yo traigo este versículo bíblico no porque lo esté sacando fuera de contexto, sino porque si nosotros somos la iglesia, el cuerpo del Señor, se supone que nosotros tengamos una relación tan íntima con nuestro Señor que podamos también distinguir el tiempo en que estamos viviendo. Si nosotros no podemos distinguir el tiempo en que estamos viviendo, somos igualitos que los israelitas. Dios no le dijo solamente hipócritas a ellos, sino a todos aquellos que de verdad no comprenden el tiempo del Señor para sus vidas. La Biblia dice, el tiempo del Señor está presto. Ustedes tienen todos los días, mientras estén vivos, hay oportunidad de salvación. Pero yo me manifesté al mundo y ellos me dieron la espalda. Mi tiempo es corto. Y sabe una cosa, fue muy corto, 33 añitos y lo mataron. Ahora Cristo se ha levantado, vive eternamente y para siempre. Y esto abre una ventana para nosotros, que Él extiende la misericordia y la oportunidad de salvación. Pero mi amado, no la deseches. No esperes, no dejes para mañana lo que tú hoy puedes hacer. Haz con inteligencia, actúa con inteligencia. Libra hoy tu alma del infierno y despreocúpate de eso y permite entonces que el Señor en el resto de tus vidas, de tus años, empiece a transformarte. Ser cristiano no es que usted hoy tenga que dejar absolutamente todo y no volver. No. Sé sabio, salva tu alma hoy, haz algo por tu alma hoy y el Señor se encargará del resto, literalmente, personalmente contigo, en tu tiempo. El Señor va a tener paciencia contigo. Te va a amar tanto que va a soportar las debilidades tuyas, las flaquezas tuyas, pero Él va a esperar que tú vas a ir creciendo y te va a ayudar a crecer. Y un día te va a levantar con Él y te va a llevar a su presencia. Pero hay que orar con sabiduría, con astucia. El reclamo del Señor para Israel es: no saben distinguir este tiempo. Eliseo y los otros profetas, ellos supieron reconocer el tiempo del levantamiento del profeta Elías. Una figura del rapto. Mi pregunta es: ¿estaremos nosotros entendiendo el tiempo del Señor? ¿Estaremos nosotros dependiendo de nuestro propio aceite o estaremos esperando en el aceite de los demás? Los voy a dejar con esta última porción de la escritura, 1 Tesalonicenses 5, 8 al 9. Y con esto quiero terminar. Mientras la próxima semana, si el Señor no ha venido, podemos traer un poco más de información. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, hoy, el día de tu salvación es hoy. Toma una decisión hoy, sea sobrio hoy.
Vístase de ese hombre espiritual hoy. Porque el Señor no ha puesto la ira para sus hijos, sino para los que no son sus hijos. So actúa con inteligencia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que es viva y eficaz, que discierne, Señor, nuestros pensamientos. Discierne, Señor, el mundo espiritual y el mundo carnal, Señor. Hace una justa y correcta separación, Señor, entre lo divino y lo mundano, Padre Celestial. Gracias porque por esa palabra, Señor, llega el conocimiento, Señor, de tus planes a nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, gracias por tu Espíritu Santo. Porque sin Él, Señor, sería imposible para nosotros poder, Señor, comprender que la Escritura es un libro espiritual que se ha de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios capítulo 2, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que mora y vive en nosotros, que nos ha sellado, nos ha separado para eterna salvación, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, brille, Señor, intensamente en nuestros corazones y que tu palabra sea manifiesta en nuestras vidas de tal manera que podamos distinguir los tiempos, Señor, y no seamos contados, Señor, como los inicuos, Señor, como hipócritas. Bendícenos, Señor, en esta hora. Cumple y completa en cada uno de nosotros, Señor, según el proceso que tienes con nosotros, todo aquello que sea necesario para que lleguemos a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se me vayan, por favor, hoy tenemos Santa Cena.